Información internacional realmente relevante ahora en CNN Redacción. Al menos 36 personas, entre ellos varios niños, murieron este martes en un ataque aéreo israelí que demolió un edificio que albergaba a más de 100 desplazados. Fuentes médicas comentaron a CNN que el número de víctimas podría seguir aumentando, ya que familias enteras habrían quedado atrapadas bajo los escombros. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están revisando un incidente en el que murió un trabajador de la ONU y otros 2 resultaron heridos en un ataque en Rafah. Nuestro compañero en Jerusalén, Sal Emergui, nos va a hacer un resumen de estos hechos y a contarnos todo lo que se sabe hasta aquí. Sal, bienvenido como siempre. Hola Nacho, pues tras varias semanas de impasse, de retirada de tropas israelíes de la Franja de Gaza y del estancamiento en la negociación para una tregua, la Fuerza Aérea Israelí ha intensificado los ataques, incluyendo también con los ataques terrestres. ¿Me escuchas, Nacho? Perfecto, Sal, obviamente. Perdón, he escuchado una interferencia. Pues Israel ha realizado ofensivas terrestres en 3 grandes zonas en el norte de la Franja de Gaza, en las zonas de Zeitín y sobre todo Jabalia, zonas donde Hamás ha vuelto a reagruparse aprovechando el vacío en esas zonas. En la zona del centro, como tú decías, en el campo de refugiados de Nusayrat, fuentes palestinas del hospital informan que al menos 36 personas, entre ellos 9 niños, han muerto en los ataques aéreos de la pasada noche. Y por último, el centro mediático, el centro más importante de la guerra y también de la tregua o no tregua es Rafah. Este martes, intensos combates en nuevas zonas en la parte oriental de Rafah. Eso sí, aún Israel no ha lanzado la masiva ofensiva en el centro de la ciudad de Rafah, tal y como exige que Biden no hacerlo. Por cierto, Egipto ha avisado con rebajar el rango de relaciones diplomáticas si se lleva a cabo esta ofensiva. Según Naciones Unidas, 450.000 personas ya habrían abandonado de forma forzosa esa zona desde el inicio de la incursión terrestre en Rafah. Y por último, destacar que el primer ministro de Qatar, Al Thani, confirma, o mejor dicho, admite por primera vez que hay un punto muerto, un estancamiento en la negociación de la tregua y culpa de ello también a la ofensiva terrestre en Rafah. Nacho. Vamos a seguirlo muy de cerca, dado por supuesto la gravedad de lo que venimos contando en numerosas ocasiones aquí. Y lo que estamos narrando justamente se dio con un telón de fondo realmente especial. Por eso le quiero preguntar a Sal también cómo se celebró este martes, el Día de la Independencia allí en Israel. Pues es un aniversario número 76 de la independencia de Israel, marcado por la larga sombra de la guerra y también a la espera angustiosa de la vuelta a casa de los 132 secuestrados aún en manos de Hamás y otras milicias en la Franja de Gaza. Por eso ha sido una celebración triste, aquí dicen dolorosa y sobre todo con incertidumbre sobre si esta guerra va a continuar o no. Nadie imaginaba el 7 de octubre que la guerra tendría tanto tiempo de duración y, por supuesto, la gran pregunta es si finalmente la negociación para una tregua llegará antes de esta anunciada ofensiva en la zona de Rafah. Unos actos en los que, por cierto, Netanyahu, a diferencia de 2 años, no ha asistido de forma presencial, sino que ha enviado mensajes grabados sobre, ha dicho, la necesidad de continuar la ofensiva en Gaza contra Hamás. Nacho. Bien, prometemos seguir muy de cerca a estas cuestiones, por supuesto que siempre nos llevan a Medio Oriente. La información hoy es de Sal Emergui, desde Jerusalén. Sal, muchísimas gracias. And have a look at this video. Israeli activists in the West Bank intercepted an aid shipment bound for Gaza and did their best to destroy it as well, as you can see. They are smashing boxes, sacks of food. The group opposes aid going into Gaza. In a statement, they said it was unfathomable that Israel allow this on the country's Memorial Day. CNN has reached out to Israeli police for comment.
A ver, te tendría que decir que si hubiéramos tenido esta conversación ayer, tendría que haber sido un poco menos fatalista o pesimista de lo que estoy siendo en este momento pensando en la ruta de salida. ¿Por qué? Al final tenemos una serie de distintas etapas, desde 1947-48, con la realidad palestina-israelí y la incorporación o cómo han funcionado los distintos países de la zona en vistas de una posible o solución o contención. Ayer a estas horas todavía no se tenía noticia de que, por ejemplo, Egipto se estaría sumando, y eso nos enteramos hoy, como es el último gran acontecimiento, se estaría sumando a la postura de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia en la acusación de genocidio en contra de Israel. ¿Qué es lo que nos lleva a eso y por qué tiene que ver con la salida? Porque si en algún momento se había podido tener cierta esperanza sobre cualquier tipo de, sobre todo, contención de la crisis palestina-Israel, se da a partir de los acuerdos de Camp David, donde después de Yom Kippur, Israel y Egipto logran establecerse como parte de los aliados que buscarían, incorporan relaciones con el presidente Sadat en ese momento en Egipto, y a partir de eso se establecen ciertas vías que incluso nos llevan a la operación que veíamos hasta hace una semana en el paso de Rafah. Bueno, en el momento en el que se anuncia que la postura de Egipto sería sumarse a la sudafricana, quiere decir que nos estamos regresando a los momentos anteriores a Camp David, de forma que la salida sí, efectivamente cada vez se hace más difícil, porque ni siquiera ya estamos pensando en poder tener la mesa en la que se va a hablar de lo que viene, ya perdimos también la mesa en la que se puede hablar de lo que viene. Y eso a partir de las distintas posturas que han seguido desde la última semana, con por ejemplo el anuncio inicial hace una semana por parte de Hamas de que estaría aceptando una posible propuesta de cese al fuego que tendría que ser revisada. Sí. Te escucho. No, yo entonces, perdón que te interrumpa, pero yo te preguntaría entonces, o sea, no podemos decir que en los próximos días se va a intensificar, se va a estancar, se va a ver una solución, o sea, tú lo ves. Estamos estancados. A ver, yo lo veo que estamos estancados. No, yo veo que estamos absolutamente estancados. En el momento en el que el juego de la semana pasada, por un lado la postura de Hamas de acepto una propuesta que políticamente se sabía que no se iba a aceptar y por las formas en las que se plantea, pero al mismo tiempo en la que Israel responde como lo hizo, es decir, con la entrada sobre Rafah, estamos en una especie de estancamiento aún más pronunciado. ¿Por qué estancamiento? Porque no hemos tenido mayor cambio en los puntos que nos podrían importar, sin importar el lugar donde cada quien quiera situarse, ¿no? Para el punto de vista de la liberación de rehenes, no se ha logrado absolutamente ningún tipo de avance, quedó patente con el rechazo a la postura de Hamas la semana pasada, y con la entrada de Rafah es mucho más difícil pensar en la supervivencia de los rehenes, lo cual es increíblemente angustiante. Cuando pensamos en la situación de la gente dentro de la franja de Gaza, obviamente, y piensa en lo que te estaban diciendo hace un rato, el reportaje. Sí, se había dicho que el norte era seguro, los habían mandado al sur, luego ahora los están mandando al norte, donde en el norte están entrando, porque según esto, el gobierno de Netanyahu había logrado tenerlo, ellos habían dicho dentro de sus propias palabras, que habían logrado controlar el territorio para que no estuviera la presencia de Hamas, y ahora sí hay presencia de Hamas. Entonces, básicamente, se les dijo que fueran al sur para que después se fueran al norte, y sin importar dónde estuviesen, se les iba a estar bombardeando, anulando cualquier posibilidad de territorio seguro dentro de la franja. Más la situación de los distintos actores. La disputa con Egipto lo estanca porque no hay manera de tener ni siquiera el actor mediador dentro de la zona, y después el rechazo por parte de algunos países, empezando por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, y después en la Asamblea General esta semana, cuando se le otorgan más derechos a Palestina, en realidad nos estamos regresando como... Two senior administration officials tell me and Kylie Atwood that the U.S.'s current assessment is that Israel has amassed enough troops on the border of Rafah that it could make a full incursion into the city in the coming days. But the important caveat that we are being told is that senior U.S. officials don't actually know whether Israel has made the decision to go ahead with such a military operation.
Of course, if Israel were to move forward with such an operation, this would be hugely significant precisely because of what President Biden told CNN's Aaron Burnett last week. He made clear that the U.S. would stop sending offensive weapons to Israel if Israel were to go into Rafah. And also, this would just be in direct defiance of the president's repeated warnings to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the previous months. Now, in a sign of how problematic all of this would be in the eyes of the Biden White House, one senior official telling me that Israel has also not come anywhere close to making adequate preparations in terms of housing, in terms of food, in terms of hygiene, ahead of a potential evacuation of the more than 1 million people who are currently sheltering in Rafah. What is also interesting is that we are increasingly seeing U.S. officials publicly questioning Israel's approach to not only the war, but also what its end game might be in the conflict. Kurt Campbell telling our colleague Kylie Atwood that Israeli officials often talk about the idea of a sweeping victory on the battlefield and about total victory. But importantly, he said, I don't think we believe that is likely or possible. So that's certainly a sobering assessment from a top U.S. official as Israel continues to warn that it is going to move forward with the Rafah operation.